Imagina por un instante que el destino de tu alma, el legado de tus ancestros y la felicidad de quienes más amas, dependieran de una única y desgarradora elección. Una elección que te obligaría a mirar a los ojos a dos mujeres cruciales de tu vida, y decidir cuál de ellas será desterrada para siempre de tu hogar y de tu corazón. ¿Te atreverías a tomarla? ¿Podrías vivir con las consecuencias? Este es el relato de Miguel, un hombre común que se vio forzado a caminar sobre el filo de una navaja espiritual, y cuya decisión no solo cambiaría su vida, sino que abriría un portal a lo inexplicable. ¿Estás listo para descubrir el verdadero precio de una promesa rota y el misterioso visitante que podría salvar o condenar su alma? Porque al final de este viaje, te revelaré un secreto ancestral que te dará el poder de transformar tus propias encrucijadas. El aire de Guadalajara, esa mañana, no traía solo el aroma de pan dulce y café de olla, sino el preludio de una tormenta. Un aroma espeso a inevitabilidad se colaba por las rendijas de la casa de Miguel Hernández, una casa modesta en la colonia Libertad, pero cargada de recuerdos y ahora, de silencios punzantes. A sus 42 años, Miguel se desperezaba, los ruidos de la cocina ya indicaban que doña Carmen, su madre, de 73, llevaba horas en pie, tejiendo la rutina de una vida dedicada al servicio, a la tradición, a un amor incondicional que pronto sería puesto bajo la más brutal de las pruebas. Las manos de Miguel, curtidas por el trabajo en la fábrica textil, ocultaban una chispa de bondad heredada de su padre, pero también una inocencia peligrosa. Había sido forjado en el crisol de valores mexicanos ancestrales: respeto a los mayores, amor a la familia, y el honor como estandarte sagrado. Valores que, como cadenas invisibles, lo atarían a un dilema que trascendería lo terrenal. En el otro lado de la cama, Sofía, su esposa de 35 años, se agitaba inquieta, cubierta por una almohada. Ella era un torbellino de ambición, de sueños que desbordaban la modesta realidad de su matrimonio. Criada en Zapopan, siempre sintió que merecía más, que su destino era más grande que la sombra de una suegra omnipresente. «Ya está haciendo ruido otra vez», murmuró con un fastidio que era un presagio, una puñalada silenciosa al corazón de Miguel. Él suspiró, un gemido interno que conocía bien. Esa conversación se había vuelto la banda sonora de su existencia, una melodía desafinada de reproches y territorios marcados. «Es su casa, Sofía. Siempre se levanta temprano para hacer el desayuno», intentó razonar, una debilidad que ella no perdonaría. «Nuestra casa», corrigió Sofía, la voz afilada como un cuchillo, «se supone que es nuestra casa». La grieta se abría, una hendidura oscura que amenazaba con devorar la cimentación misma de su familia. No era solo una disputa doméstica, era un choque de mundos, de generaciones, de energías que no podían coexistir. Doña Carmen, menuda pero con el espíritu forjado en el acero de la viudez, canturreaba en la cocina una canción de Pedro Infante. Sus manos, arrugadas como pergaminos antiguos, revolvían los huevos, cada movimiento una caricia a la memoria, una conexión con el pasado. La mesa puesta para tres, los platillos favoritos de Miguel, las tortillas recién hechas. Los rayos del sol se filtraban por la ventana, acariciando los geranios y las fotografías familiares. Miguel niño, su padre Arturo, vacaciones en Puerto Vallarta. Un mosaico de felicidad que ahora crujía bajo la presión. Eran solo fotos o guardianes de un destino olvidado. «Buenos días, mamá», saludó Miguel, un beso en la mejilla de su madre, un intento desesperado por aferrarse a la normalidad. «Buenos días, mijito. Hice tus huevos como te gustan. Con un poquito de chile y frijoles refritos». Esa simplicidad era su refugio, un bálsamo momentáneo antes de la inminente tormenta. La cocina era un templo, un altar a la historia familiar, impregnado de tradiciones que, como recetas secretas, se transmitían de generación en generación. Pero ahora, un aire profano lo invadía. «¿Y Sofía?», preguntó doña Carmen, un hilo de preocupación en su voz, la intuición maternal alertada. Miguel respondió con una horita baja, una mentira piadosa que sabía que su madre no creería. Sofía esperaría, era parte de esa guerra territorial silenciosa. Doña Carmen asintió, su mirada se perdió en el reflejo de los platos sin lavar. Había aprendido a leer las señales, a sentir la tensión como una mano invisible que la empujaba hacia la periferia. ¿A dónde iría? Su pensión, un susurro en el viento, apenas cubría medicinas y los gastos más básicos. Esta casa no era solo un hogar físico, era el ánfora de sus recuerdos, el lugar donde había criado a su hijo, donde había llorado a su esposo.
¿Podría una vida entera reducirse a una molestia, a un estorbo? El desayuno transcurrió en una calma tensa, una burbuja frágil que Miguel sabía que pronto estallaría. Masticaba, saboreando no solo la comida, sino también los últimos instantes de esa paz ilusoria. La tormenta se acercaba, y Sofía, con sus quejas cada vez más estridentes, era el trueno que lo anunciaba. Algo tendría que ceder, algo tendría que romperse. Miguel observaba las manos de su madre, arrugadas por la edad, pero aún ágiles. Las mismas manos que lo habían cuidado, que habían cosido para sus estudios, que habían orado por él. ¿Cómo podía siquiera considerar la idea de pedirle que se fuera? Era una afrenta no solo a su madre, sino a su propia alma, a la memoria de su padre. Pero los pasos de Miguel subiendo las escaleras, preparándose para el trabajo, fueron la señal. Sofía apareció en la cocina, su bata de seda verde un contraste dramático con el delantal floreado de doña Carmen. Un duelo de miradas, cargado de años de resentimiento, de palabras no dichas, de batallas invisibles. «Buenos días», dijo Sofía, la voz cortés, pero fría, como el metal. «Buenos días», respondió doña Carmen, su mirada fija en los quehaceres, evitando la confrontación directa, pero el silencio era más elocuente que 1000 gritos. Sofía se sirvió café, sentándose en el extremo opuesto de la mesa, un abismo invisible entre ellas. La tensión era tan densa que el aire vibraba. Finalmente, doña Carmen no pudo contenerse más. «Sofía, ¿podemos hablar?» La joven levantó la vista, los ojos desafiantes, listos para la batalla. ¿De qué? De nosotras, de esta casa, de la situación. Sé que mi presencia te molesta y quiero entender por qué. La taza de café de Sofía golpeó la mesa, el sonido resonando como una campana de guerra. No me molesta tu presencia, doña Carmen. Me molesta que actúes como si fueras la señora de esta casa. Cuando Miguel y yo somos un matrimonio que necesita su espacio. Esta ha sido mi casa por más de 30 años, replicó doña Carmen, la voz temblorosa, pero con una fortaleza ancestral. Aquí crié a mi hijo, aquí lloré a mi esposo, aquí construí mi vida entera. Y ahora Miguel tiene una esposa, interrumpió Sofía, los ojos chispeando con una dureza que rara vez dejaba ver. Una esposa que quiere construir una familia propia, que quiere intimidad en su matrimonio, que quiere decorar su casa como le gusta, que quiere invitar amigos sin tener que pedirle permiso a nadie o sentirse juzgada por cada decisión. Las palabras de Sofía cayeron como martillazos sobre el corazón de doña Carmen. Un dolor profundo, una punzada que la dejó sin aliento. Había tratado, durante años, de ser la sombra, de no interferir, de encontrar un equilibrio imposible. Yo nunca he interferido en su matrimonio, dijo con voz quebrada, sus manos temblorosas, un reflejo de su alma destrozada. He tratado de respetar su espacio, de no meterme en sus decisiones. Tu sola presencia interfiere, respondió Sofía, sin piedad, cada palabra calculada para herir, para destruir. Miguel nunca va a poder ser completamente mío mientras tú estés aquí. Siempre va a ser tu niño pequeño en lugar de mi esposo. Siempre va a comparar mi comida con la tuya, mis decisiones con lo que tú harías, mi forma de cuidar la casa con tu forma. El sonido de la ducha, deteniéndose en el piso superior, fue una señal. Miguel bajaría pronto. Sofía se levantó, se dirigió a la escalera, pero se detuvo, volteando hacia doña Carmen, una expresión mezcla de determinación y una crueldad helada. Esto no puede seguir así, doña Carmen. Algo tiene que cambiar. Y pronto. Cuando Miguel bajó, encontró a su madre sentada en la mesa, los ojos rojos e hinchados, las manos temblorosas. Los trastes del desayuno seguían sin lavar, un presagio ominoso. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta, ya sentía el peso de la culpa. Nada, mi hijito, solo estoy un poco cansada, mintió doña Carmen, una máscara de entereza que se resquebrajaba. Ve a trabajar tranquilo. Pero Miguel sabía la verdad. Se despidió con un beso en la frente, sintiendo como su madre se aferraba a él un segundo más de lo normal, como si temiera que fuera la última vez. En su viejo suru, rumbo a la fábrica, la imagen de su madre llorando se repetía, un eco doloroso en su mente. Las calles de Guadalajara, los lugares de su infancia, la panadería, la farmacia, la iglesia, todo era parte de un mundo que se desmoronaba. La fábrica textil, un edificio ruidoso, lleno de máquinas y voces, no podía distraerlo. La culpa lo carcomía,
la imagen de su madre como un disco rayado en su mente. Como supervisor, debía revisar la calidad, coordinar departamentos, cumplir cuotas. Pero su mente estaba dividida, atrapada entre el rugido de las máquinas y el silencio de un hogar roto. Caminaba entre las costureras, muchas de ellas le recordaban a su madre, mujeres dignas, trabajadoras, acostumbradas a sacrificarse. ¿Sería él capaz de tal sacrificio, o estaba a punto de convertirse en el verdugo? Durante el almuerzo, se sentó con Roberto, su amigo y compañero de más de 10 años, un hombre de 55, curtido por la vida, por experiencias similares. Roberto había crecido en la época del machismo, pero había tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas reglas del matrimonio. «Te ves preocupado, hermano», observó Roberto, mientras desenvolvía su torta de jamón, notando cómo Miguel apenas tocaba su comida. «¿Todo bien en casa?» Miguel suspiró, el peso de las apariencias ahogándolo. «Problemas en casa. Sofía y mi madre no se pueden ver ni en pintura». «Ah, el clásico conflicto, suegra-nuera», asintió Roberto, con una familiaridad que a Miguel le revolvió el estómago. «Yo pasé por lo mismo hace años con mi Carmen y mi madre. Es como una ley de la naturaleza o algo así». «¿Cómo lo resolviste?», preguntó Miguel, la pregunta colgando en el aire como una sentencia, temiendo la respuesta. Roberto tomó un trago largo de su refresco, mirando hacia el cielo nublado. «Mi esposa me puso el mismo ultimátum que seguramente te va a poner Sofía, si es que no lo ha hecho ya. O eliges a tu madre o me eliges a mí. Así de claro. Al final tuve que encontrar un lugar para mi madre en un asilo de ancianos en Tlaquepaque». Un nudo se formó en el estómago de Miguel al escuchar la palabra asilo. «¿Y cómo se sintió tu madre?» «Al principio se sintió traicionada, abandonada. No me habló durante 6 meses. Pero al final lo entendió. O al menos eso me dijo. Los matrimonios necesitan su espacio, Miguel. Es la realidad de estos tiempos. Ya no es como cuando nuestros abuelos vivían todos juntos en la misma casa. Pero es mi madre, Roberto. Ella me crió sola después de que murió mi papá. Me sacrificó todo. Trabajó doble turno en la maquiladora para pagarme la secundaria. ¿Cómo puedo darle la espalda ahora que me necesita?» Roberto puso una mano pesada en el hombro de su amigo, una familiaridad que no aliviaba. «Mira, hermano, no es darle la espalda, es ser realista sobre lo que necesita un matrimonio para funcionar. Tu primera responsabilidad ahora es con tu esposa. Cuando te casaste, prometiste ante Dios y ante la ley que ella sería tu prioridad. Así es como funciona el matrimonio en el siglo XXI». «No se siente correcto», murmuró Miguel, moviendo distraídamente los frijoles en su plato, un eco de vacío. «Muchas cosas correctas no se sienten bien al principio», replicó Roberto con la sabiduría de quien ha tomado decisiones difíciles. «Pero piénsalo así. ¿Prefieres tener un matrimonio feliz y una madre que vive en otro lado pero está segura? ¿O prefieres tener un matrimonio destruido y una madre que se siente culpable de haber causado tu divorcio?» Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Miguel durante el resto del día, una lógica fría que chocaba con la rebelión de su alma. Su madre había sido su ancla, su constante. La idea de pedirle que se fuera le parecía una crueldad inimaginable. Mientras supervisaba la producción, Miguel se perdía en recuerdos. Su madre cosiendo hasta tarde, las noches en vela cuidándolo, sus lágrimas de alegría en su graduación. Una vida entera de sacrificios, ahora desechada. Al regresar a casa, la tensión era palpable. Sofía en la sala, el volumen de la telenovela más alto de lo normal, mientras doña Carmen preparaba la cena en un silencio casi sepulcral. Miguel intentó una conversación normal, pero solo recibió monosílabos y miradas esquivas. La cena, pollo en mole, arroz y tortillas hechas a mano, supo a cenizas. Doña Carmen había cocinado con su esmero habitual, pero sus ojos hinchados y suspiros profundos revelaban lágrimas recientes. Sofía, por el contrario, comía con apetito, comentarios triviales sobre la telenovela, como si quisiera llenar el incómodo silencio, evitando cuidadosamente la mirada de su suegra. Después de cenar, mientras doña Carmen lavaba los platos con movimientos mecánicos, Sofía hizo una seña a Miguel para que la siguiera al jardín trasero. Un pequeño espacio con rosas, geranios, hierbabuena y un limonero, el santuario de doña Carmen, ahora escenario de la batalla final. La noche estaba fresca, el murmullo distante del tráfico, las luces de la ciudad,
el sonido de televisores vecinos. Miguel, necesitamos hablar, comenzó Sofía, su tono serio, el preámbulo de lo inevitable. Te escucho, respondió él, su estómago contrayéndose. Sofía respiró profundamente, como quien se lanza a un precipicio. Se veía determinada, como si hubiera ensayado este momento una y otra vez. No puedo más. Ya no puedo vivir así. Así como, con tu madre aquí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, compitiendo por tu atención con una mujer que no me acepta y que nunca lo hará, viviendo bajo constante juicio, sintiendo que cada cosa que hago está mal, según sus estándares. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había pospuesto este momento durante meses, esperando que el tiempo, o un milagro, lo resolviera. Sofía, por favor, no empecemos con esto otra vez. No me interrumpas, continuó ella, la voz cada vez más firme, los ojos brillando con una determinación que él nunca había visto. He tratado de ser paciente, he tratado de adaptarme durante 8 años, pero esto no está funcionando y nunca va a funcionar. Tu madre me odia y yo ya no puedo fingir que la situación va a mejorar mágicamente. Mi madre no te odia, Sofía. Ella solo está acostumbrada. Miguel, por favor. No soy ciega ni soy estúpida, interrumpió Sofía con exasperación. Veo cómo me mira cuando entro a su cocina. Veo cómo suspira cuando sugiero cambiar algo de la casa. Escucho cómo habla de los buenos tiempos cuando solo estaban ustedes dos. Me ve como una invasora en su territorio, como la mujer que le robó a su niño precioso. Miguel sabía que Sofía tenía razón, al menos en parte. Su madre nunca había ocultado completamente su preferencia por los días en que la casa era solo de ellos dos. Pero también entendía el punto de vista de doña Carmen. Décadas de ser la mujer de la casa, la que tomaba las decisiones, de repente tenía que compartir ese rol con alguien que tenía ideas muy diferentes. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Miguel, temiendo la respuesta con cada fibra de su ser. Sofía lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, una mezcla de determinación y súplica. Quiero que le pidas que se vaya. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Miguel sintió un golpe físico en el estómago. Por un momento, no pudo respirar, no pudo pensar, solo pudo sentir el peso de lo que su esposa le estaba pidiendo. Sofía, no puedo hacer eso. Es mi madre. No tiene a dónde ir. Su pensión es una miseria. Tiene hermanas en Michoacán, replicó Sofía inmediatamente, como si hubiera anticipado cada objeción. Tiene opciones. No va a quedarse en la calle. Tiene 73 años. Toda su vida está aquí, sus doctores, sus vecinos, sus recuerdos, su rutina. No puedes pedirme que la desarraigue así nada más. Y yo soy tu esposa, replicó Sofía, la voz elevándose por primera vez, llena de dolor y frustración. Se supone que soy tu prioridad ahora. Cuando nos casamos por la iglesia, prometiste amarme y respetarme por encima de todo lo demás. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No te acuerdas de esos votos? Miguel se pasó las manos por el cabello, sintiéndose completamente dividido, atrapado entre dos mundos irreconciliables. No es tan simple, Sofía. No puedes reducir 30 años de relación madre e hijo a una cita bíblica. Sí lo es, insistió ella, acercándose a él, la voz cargada de la fuerza de una convicción forjada en años de resentimiento. Es una decisión que todos los hombres casados tienen que tomar en algún momento. O eliges a tu madre o me eliges a mí, pero no puedes tenernos a las dos porque esto está destruyendo nuestro matrimonio día a día. El ultimátum había sido pronunciado. Miguel miró hacia la ventana de la cocina, la silueta de su madre terminando de lavar los trastes, pequeña y frágil bajo la luz, como si el peso de la tensión la estuviera encogiendo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz extraña, ajena. Miguel, he estado pensando en esto durante meses. He sido más que paciente, más allá de lo razonable. He tratado de hacer que esto funcione de todas las formas posibles. Ya no puedo seguir así. Me está enfermando, me está quitando el sueño, me está volviendo loca. ¿Qué quieres decir exactamente? Sofía lo miró con una determinación fría, una expresión que él nunca había visto. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente, alguien capaz de tomar decisiones drásticas sin pestañear.
Quiero decir que si tu madre no se va de esta casa en las próximas 2 semanas, yo me iré. El corazón de Miguel se aceleró, un sudor frío en la nuca. Me estás amenazando. No te estoy amenazando. Te estoy dando a elegir. Te estoy poniendo las cartas sobre la mesa para que tomes una decisión informada. Tu madre o tu esposa, tu pasado o tu futuro, tu zona de confort o tu matrimonio. Pero no puedes tener ambos. Ya no. Sofía, eso no es justo. La vida no es justa, Miguel. Pero sí requiere que tomemos decisiones. Y yo ya tomé la mía. Ahora te toca a ti. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, Sofía dormía a su lado, aparentemente en paz. Los ruidos nocturnos de su madre, sus pasos suaves, el crujir de su cama vieja, su tos ocasional, sonidos familiares, la banda sonora de su vida. Se levantó silenciosamente a las 3 de la mañana, fue a la cocina por un vaso de agua. En la mesa, una nota escrita con la letra temblorosa de su madre, la misma caligrafía de miles de recados y listas de mandado. Mi hijito, sé que las cosas están muy difíciles entre Sofía y yo. Veo cómo sufres tratando de mantener la paz entre las dos. No quiero causarte más problemas de los que ya tienes. Si crees que es mejor para tu matrimonio, puedo irme a quedar con tu tía Esperanza un tiempo hasta que las cosas se calmen. Solo quiero que seas feliz y que tu matrimonio funcione. Con todo mi amor, tu mamá que te adora. Miguel leyó la nota 3 veces, las lágrimas comenzaron a correr. Su madre, en su infinita bondad y sacrificio, dispuesta a renunciar a todo. Pero, ¿era realmente la solución correcta, o la más fácil, la más cobarde? Mientras regresaba a su cuarto, pasó frente a la puerta entreabierta de su madre, la vio dormida, el rosario aún en sus manos, una expresión de preocupación que ni el sueño podía borrar. Los siguientes días fueron un tormento silencioso. Miguel observaba a su madre moverse con una tristeza palpable, despidiéndose mentalmente de cada rincón. Sofía, por otro lado, parecía aliviada, tratando a Miguel con una dulzura renovada. La casa dividida en 2 realidades paralelas. La partida dolorosa de su madre, la libertad matrimonial de su esposa. Miguel, atrapado en el medio, sintiéndose un traidor, sin importar hacia qué lado se inclinara. Los días pasaron como una película en cámara lenta. Miguel se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad lo golpeaba con la expresión resignada de su madre. Doña Carmen continuaba con sus rutinas, pero algo había cambiado en ella, una luz interior se había apagado. En el trabajo, Roberto notó el cambio. Miguel había perdido peso, ojeras profundas, en piloto automático. ¿Ya tomaste una decisión?, le preguntó durante el descanso. Creo que sí, respondió Miguel con voz apagada. Creo que mi madre va a tener que irse. Es lo correcto, hermano. Va a doler al principio, pero al final todos van a estar mejor. ¿Tú crees?, preguntó Miguel, buscando desesperadamente confirmación. Estoy seguro. Mi madre al final hasta agradeció la independencia. Dejó de sentirse como una carga y pudo hacer su propia vida. Y mi matrimonio se salvó completamente. Carmen y yo llevamos 10 años felices desde entonces. Pero Miguel no se sentía como si estuviera salvando nada. Se sentía como si estuviera traicionando todo lo que le habían enseñado, todos los valores que su propio padre le había inculcado. Esa noche, cenaron en un silencio tenso. Miguel observó a las 2 mujeres. Su madre picoteaba la comida, levantando la vista para mirarlo con ojos que mezclaban amor incondicional y una tristeza profunda. Sofía comía con normalidad, sonriéndole con una calidez que había estado ausente durante meses. El mole está delicioso, mamá, dijo Miguel, intentando inyectar normalidad. Gracias, mijito. Usé la receta de tu abuela con el chocolate que tanto te gusta. Sofía no hizo comentarios. Era otra forma de marcar su territorio. Después de cenar, Miguel ayudó a su madre a lavar los platos, algo que no había hecho en años. Mientras secaba un vaso, doña Carmen le habló sin mirarlo a los ojos. Miguel, ¿leíste mi nota? Sí, mamá, la leí. ¿Has pensado en lo que te dije? Miguel siguió secando el mismo vaso, incapaz de formar las palabras. Mamá, ¿realmente estarías dispuesta a irte? Doña Carmen detuvo sus manos en el agua jabonosa y finalmente lo miró directamente.
Si eso es lo que necesitas para ser feliz, sí. Pero esta es tu casa. Has vivido aquí desde que te casaste con papá y he sido feliz aquí. Pero los tiempos cambian, mi hijito. Las familias cambian. Lo que era normal en mi época ya no es normal ahora. No me parece justo. La justicia es un lujo que las mujeres de mi edad ya no podemos permitirnos, respondió con una sabiduría triste. A veces solo nos queda la resignación y la esperanza de que nuestros hijos sean más felices que nosotros. Esas palabras se clavaron en el corazón de Miguel como puñales. Su madre, dispuesta a sacrificar su comodidad, su hogar, su estabilidad emocional, solo para que él pudiera tener un matrimonio en paz. Era el último acto de amor maternal, pero también una traición a todo lo que ella le había enseñado sobre la familia y la lealtad. La noche en que finalmente decidió hablar formalmente con su madre, llovía suavemente sobre Guadalajara, una banda sonora melancólica para la conversación más difícil de su vida. La encontró en la sala, tejiendo un suéter azul, sus dedos temblaban. La televisión, con el volumen bajo, era un murmullo de fondo. «Mamá, necesitamos hablar». Ella levantó la vista, los ojos que ya sabían lo que venía. Una resignación que partió el corazón de Miguel. Es sobre la situación con Sofía. Miguel se sentó a su lado en el viejo sofá, un testigo silencioso de su vida. «Mamá, esto es lo más difícil que he tenido que decir en mi vida». Doña Carmen dejó el tejido, tomó las manos de su hijo, sus palmas ásperas, su toque el mismo que lo había consolado desde bebé. «Dime, mi hijito, no tengas miedo. Creo que sería mejor si te fueras a vivir con tía Esperanza por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen aquí». Aunque esperaba las palabras, escucharlas fue una bofetada física. Doña Carmen cerró los ojos, respiró profundamente. ¿Es lo que tú quieres o es lo que Sofía quiere? La pregunta lo desarmó. Había intentado convencerse de que era su decisión, pero en el fondo sabía la verdad. Y su madre, con esa intuición maternal que nunca falla, había ido directamente al corazón del asunto. «Mamá, mi matrimonio se está desmoronando. Sofía dice que no puede seguir viviendo así. Dice que si no cambias las cosas, ella se va a ir. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué quieres realmente?» Miguel se quedó en silencio. Era la pregunta que había estado evitando. ¿Realmente creía que echar a su madre era la solución correcta, o simplemente estaba eligiendo el camino de menor resistencia? «Digo que no sé qué más hacer. Me siento atrapado entre ustedes dos». Doña Carmen le acarició las manos con ternura infinita. «Mi hijito, yo no quiero que tu matrimonio se acabe por mi culpa. Si mi presencia aquí está causando tanto problema, entonces me iré, pero quiero que sepas que no tienes que sentirte culpable». «¿Cómo no voy a sentirme culpable? Eres mi madre, me diste la vida. Me criaste sola después de que murió papá. Trabajaste 2 empleos para mandarme a la escuela. Y todo eso lo hice con amor, no como una inversión que esperara recompensa», interrumpió ella suavemente. «Un hijo no le debe nada a su madre por haberlo criado. Esa es la responsabilidad que uno acepta cuando decide tener hijos. Pero papá siempre me dijo que cuidara de ti. Fue su última petición antes de morir». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas al recordar a su difunto esposo. «Tu padre era un hombre bueno, pero vivía en tiempos diferentes. Él no podía imaginar un mundo donde las familias ya no viven juntas como antes. No quiero defraudarlo». «No vas a defraudar a nadie, mi hijito. Estás tratando de ser un buen esposo y eso también es importante». Las lágrimas que Miguel había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. «Lo siento, mamá. Siento mucho que haya llegado a esto. Siento no haber podido encontrar una forma de que funcionara». «No te disculpes, hijo. No tienes nada de qué disculparte. Has sido el mejor hijo que una madre podría pedir. El más cariñoso, el más respetuoso, el más trabajador. Ahora tienes que ser un buen esposo también». Esa noche, Miguel ayudó a su madre a empezar a empacar sus pertenencias. Cada objeto representaba una memoria, una historia, una parte de la vida familiar que se desmantelaba. La fotografía de su boda con Arturo, los platos de porcelana de la abuela, el rosario de cristal, las cartas de amor de su esposo, amarillentas por el tiempo. «¿Estás segura de que tía Esperanza puede recibirte?»,
preguntó Miguel mientras doblaba cuidadosamente la ropa de su madre. La llamé ayer por la tarde. Dice que la casa se siente muy sola desde que murió tío Ramón el año pasado. Le dará gusto tener compañía. Miguel asintió, pero no se sentía aliviado. Su tía Esperanza vivía en un pueblo pequeño, a 3 horas de Guadalajara. Su madre tendría que empezar una nueva vida a los 73 años, lejos de todo lo que conocía y amaba. Y si no te adaptas, y si no eres feliz allá, entonces volveré, dijo doña Carmen con una sonrisa triste. Pero primero vamos a intentar esto. A ver si le da tiempo a tu matrimonio de sanar. Durante los siguientes días, la casa se llenó de una actividad frenética, pero melancólica. Doña Carmen organizaba sus pertenencias con la eficiencia de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber que es verdaderamente importante y que no, ocultando el dolor emocional que le causaba cada decisión. Sofía, por su parte, ya comenzaba a hacer planes para el cuarto que quedaría libre, comprando revistas de decoración, marcando páginas con ideas para convertir el espacio en una oficina o un cuarto de huéspedes más moderno. Podríamos poner un escritorio aquí, le decía entusiasmada a Miguel. Y tal vez cambiar estas cortinas viejas por algo más contemporáneo. Cada sugerencia se sentía como una puñalada. Sofía no solo quería que su madre se fuera, sino que quería borrar cualquier evidencia de que alguna vez había estado allí. Era como si estuviera planeando un funeral de alguien que aún estaba vivo. Tal vez deberíamos esperar un poco, sugería Miguel débilmente. Para ver cómo nos va con el cambio. Para ver cómo nos va con qué. Miguel. Tu madre no va a regresar. Entre más rápido aceptemos esa realidad y sigamos adelante, mejor para todos, incluida ella. La frialdad de Sofía hizo que Miguel la mirara como si fuera una extraña. Siempre había sido así de calculadora, o el proceso de sacar a su madre había revelado una parte de ella que nunca había visto. La noche antes de que doña Carmen se fuera, Miguel la encontró en el jardín trasero, mirando las plantas que había cuidado durante tantos años. Las rosas en flor, los geranios, el limonero cargado de frutos verdes. ¿Quién va a cuidar mis plantas?, preguntó con voz triste, tocando los pétalos de una rosa roja. Yo las voy a cuidar, mamá. Te prometo que no voy a dejar que se mueran. Ella sonrió, pero Miguel pudo ver que no le creía. Conocía a Sofía lo suficiente como para saber que tenía otros planes para el jardín. Miguel, quiero que sepas algo importante, dijo doña Carmen después de un momento de silencio. No te culpo por esto, para nada. Entiendo que los tiempos han cambiado desde que yo era joven. Si deberías culparme. Debería haber encontrado una manera de hacer que funcionara. Cuando yo me casé con tu papá en 1972, era diferente. Las familias se quedaban juntas pase lo que pase. La suegra vivía con los hijos hasta que se moría, y las nueras lo aceptaban porque era la tradición. Pero ahora las cosas son distintas. Las mujeres jóvenes quieren su independencia, su espacio. No deberían ser así, murmuró Miguel, sintiéndose como si estuviera perdiendo una batalla contra fuerzas que no podía controlar. Tal vez no, pero así son y tenemos que adaptarnos o sufrir innecesariamente. Yo no quiero que sufras por mi causa. Ya estoy sufriendo, mamá. Me siento como si estuviera traicionando todo lo que me enseñaste sobre la familia. No me estás traicionando, mi hijito. Estás tratando de ser un buen hombre en circunstancias difíciles. Eso es lo que importa. Esa noche Miguel apenas durmió. Escuchaba cada movimiento de su madre, sabiendo que era la última noche que la tendría bajo el mismo techo. Sofía dormía profundamente a su lado, finalmente en paz, sabiendo que su batalla había sido ganada y que pronto tendría la casa completamente para ella. En algún momento de la madrugada, Miguel se levantó y fue al cuarto de su madre. La puerta entreabierta y la pudo ver despierta, sentada en el borde de la cama, sosteniendo una fotografía, ella, Miguel y su padre, tomada en el jardín cuando él tenía unos 12 años, los tres sonriendo genuinamente, ajenos a los problemas futuros. No puedo dormir, susurró doña Carmen al darse cuenta de que su hijo estaba en la puerta. Miguel entró y se sentó junto a ella en la cama. Yo tampoco. ¿Te acuerdas de cuando tomamos esta foto? Era tu cumpleaños número 12. Tu papá había trabajado horas extras toda la semana para comprarte esa bicicleta que tanto querías. Me acuerdo. Era roja con rayas blancas, la más bonita de la cuadra. Eras feliz ese día,
no parabas de dar vueltas en el jardín, presumiéndola a todos los vecinos. Permanecieron en silencio por unos minutos, perdidos en recuerdos de tiempos más simples. Finalmente, doña Carmen habló de nuevo. Miguel, quiero que me prometas algo. Lo que tú quieras, mamá. Prométeme que no vas a cargar con culpa por esto. Prométeme que vas a ser feliz con Sofía y que van a construir una buena vida juntos. Mamá, prométemelo. Es lo único que necesito escuchar antes de irme. Miguel la abrazó fuerte, respirando por última vez el aroma familiar de su perfume barato y su champú de manzanilla, un aroma que era la esencia misma de su infancia. Te lo prometo, mamá. Voy a tratar de ser feliz. Eso es todo lo que una madre puede pedir. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia, como si la naturaleza misma conspirara para teñir el día de una melancolía aún más profunda. Miguel pidió el día libre en el trabajo para llevar a su madre con tía Esperanza. Cargó las 2 maletas grandes y las 3 cajas de pertenencias en su viejo suru, cada objeto un fragmento de una vida que se desmantelaba, mientras doña Carmen se despedía de las vecinas. Era un funeral en vida, abrazos largos, lágrimas contenidas, promesas de mantenerse en contacto que todos sabían que serían difíciles de cumplir. Doña Lupita, la vecina de al lado, lloraba abiertamente. No va a ser lo mismo sin ti, Carmen. Esta cuadra no va a tener el mismo corazón sin ti. Cuida mis plantas si puedes, Lupita, y vigila a Miguel. A veces se le olvida comer cuando está preocupado por el trabajo. No te preocupes por nada, todo va a estar bien. Pero sus ojos decían otra cosa. Todos sabían que algo fundamental estaba cambiando en el barrio, que la partida de doña Carmen marcaba el fin de una época, el desgarro de un tejido invisible. Sofía se despidió formalmente en la puerta de la casa, sin abrazos ni lágrimas. Su actitud era cortés, pero distante, como si se despidiera de una conocida casual, no de la madre de su esposo. Que esté bien, doña Carmen. Espero que sea muy feliz con su hermana. Doña Carmen la miró por un momento largo antes de responder, sus palabras resonando como una advertencia en el aire cargado. Cuida bien a mi hijo, Sofía. Es un hombre bueno con un corazón noble. No lo lastimes más de lo necesario. Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso. Sofía parpadeó varias veces, pero no respondió, su rostro una máscara impenetrable. El viaje hacia el pueblo de tía Esperanza fue uno de los más largos y silenciosos de la vida de Miguel. Su madre miraba por la ventana, observando el paisaje familiar de Jalisco que dejaba atrás, los campos de maíz, las montañas azules en la distancia, los pueblitos con sus iglesias coloniales, las carreteras que había recorrido durante décadas y que, probablemente, no volvería a ver. «Mamá, ¿estás nerviosa?», preguntó Miguel, la voz apenas un susurro. «Un poco. Es normal, ¿no? A los 73 años, empezar una vida nueva en un lugar diferente. Si no te sientes cómoda, puedes regresar cuando quieras. Esta sigue siendo tu casa». Doña Carmen lo miró con ternura, pero también con una sabiduría triste, forjada en el dolor de la aceptación. «No, mijito, ya tomamos la decisión. Ahora hay que seguir adelante y no mirar atrás». «¿Estás enojada conmigo?» «Enojada, no, Miguel. Estoy triste, pero no enojada. La tristeza es diferente del enojo. La tristeza se puede cargar con dignidad». Cuando llegaron al pueblo de tía Esperanza, una comunidad pequeña de calles empedradas y casas coloniales, Miguel sintió un nudo en la garganta. Era pintoresco y tranquilo, sí, pero también se sentía como el exilio, un destierro. Su madre tendría que adaptarse a un ritmo de vida completamente diferente, a nuevas rutinas, a nuevas caras, a un silencio que no era el suyo. La casa de tía Esperanza era modesta, pero acogedora, con un jardincito al frente lleno de bugambilias moradas y el aroma a canela y café saliendo por las ventanas abiertas, un aroma a hogar, pero no el suyo. Esperanza, una mujer de 70 años, similar a doña Carmen, pero con una energía más vibrante, los recibió con los brazos abiertos. «Carmen, hermana, qué gusto tenerte aquí. Ya tengo listo tu cuarto y preparé tu comida favorita». «Gracias, Esperanza. Espero no causarte molestias». «¿Molestias? Al contrario, esta casa ha estado muy silenciosa desde que se murió Ramón. Va a ser como en los viejos tiempos cuando éramos niñas».
Miguel pudo ver en los ojos de su madre un brillo tenue de esperanza, un atisbo de luz en la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, este cambio no sería tan traumático como había temido. En este punto, ¿crees que Miguel hizo lo correcto por su matrimonio? Deja tu respuesta en los comentarios. Después de descargar las maletas y asegurarse de que su madre estaba acomodada en el cuarto que sería su nuevo hogar, llegó la hora inevitable de la despedida final. Se abrazaron en la puerta de la casa de tía Esperanza, bajo el cielo gris que, finalmente, comenzaba a soltar las primeras gotas de lluvia, pequeñas lágrimas del cielo que acompañaban su dolor. Te voy a venir a visitar cada fin de semana, prometió Miguel, aunque sabía que Sofía no estaría contenta con eso. No tienes que hacerlo, mijito. Tienes tu vida, tu esposa, tu trabajo. Yo voy a estar bien aquí con Esperanza. Mamá, tú eres lo más importante en mi vida. Siempre lo has sido. Y tú en la mía. Pero ahora Sofía también debe serlo. Así es como debe ser. Se abrazaron una vez más, y Miguel sintió como si estuviera despidiéndose de más que su madre. Se estaba despidiendo de una parte de sí mismo, de su infancia, de sus valores más profundos, de todo lo que pensaba que sabía sobre el honor, la familia y la lealtad, una parte de su alma que se iba con ella. Mientras manejaba de regreso a Guadalajara, bajo la lluvia que ahora caía con más intensidad, Miguel se sentía completamente vacío por dentro. Había hecho lo que Sofía quería, lo que Roberto le había aconsejado, lo que parecía ser lo correcto según los estándares modernos del matrimonio. Pero no se sentía como un triunfo, se sentía como la traición más grande de su vida, una herida abierta en su alma. Cuando llegó a casa esa noche lluviosa, Sofía lo esperaba con una cena especial y una actitud cariñosa que no había mostrado en meses. Había preparado chiles en nogada, su platillo favorito, y había puesto velas en la mesa del comedor, un intento de celebrar una victoria que para Miguel sabía a derrota. La casa se sentía extrañamente silenciosa, sin los sonidos familiares de doña Carmen. Su tos suave, sus pasos en las escaleras, el murmullo de sus oraciones nocturnas. Un vacío resonaba en cada rincón, un eco de ausencia. ¿Cómo te fue?, preguntó Sofía mientras le servía el plato con una sonrisa que trataba de ser consoladora, pero que no llegaba completamente a sus ojos, una fisura en su aparente felicidad. Bien, está acomodada con mi tía, respondió Miguel de manera automática, aunque su voz sonaba hueca, incluso para él mismo, como si sus palabras fueran cáscaras vacías. Los días que siguieron establecieron un nuevo ritmo en la casa, un ritmo artificial y forzado. Miguel se despertaba sin el aroma del café recién hecho y los frijoles refritos de su madre. Sofía parecía más feliz que nunca, comenzando inmediatamente los cambios que había planeado durante meses. El cuarto de doña Carmen fue vaciado, cada objeto, cada memoria, arrancada sin piedad y convertido en una oficina moderna. En el jardín, las plantas que su madre había cuidado durante décadas fueron arrancadas, reemplazadas por un diseño más contemporáneo, una declaración de principios, una forma de borrar el pasado. Cada cambio se sentía como una traición adicional a la memoria de su madre, un clavo más en el ataúd de su culpa. Miguel se hundía cada día más en una tristeza que no podía compartir con nadie. La culpa lo carcomía como ácido, especialmente por las noches, cuando recordaba la expresión resignada de su madre al empacar sus pertenencias. Fue durante esta época de cambios acelerados que algo inesperado comenzó a suceder, algo que desafiaría toda lógica y abriría las puertas a lo esotérico. Miguel empezó a tener sueños muy vívidos sobre su madre, sueños que lo llenaban de una paz extraña, pero también de una urgencia creciente, como si un mensaje oculto, un llamado del más allá, intentara llegar a él. La respuesta a esa urgencia, a ese misterioso llamado, llegó una noche de lluvia, exactamente un mes después de que su madre se hubiera ido. Miguel había regresado del trabajo más tarde de lo usual. Llegó a casa mojado, cansado y con hambre. Pero la casa estaba a oscuras. Sofía había salido con sus amigas y había dejado una nota. Fui a cenar con las chicas. Hay comida congelada en el refrigerador. Se quedó parado en la cocina silenciosa, mirando la nota. Era la primera vez en su vida adulta que llegaba a una casa completamente vacía, sin nadie que se preocupara por él, sin ese calor familiar que siempre había dado por sentado. Se calentó una sopa instantánea y se sentó solo en la mesa del comedor. La casa se sentía como un mausoleo, bonita, ordenada, pero completamente sin vida, sin alma. Fue entonces cuando escuchó el toque en la puerta, un sonido suave, casi imperceptible, que hizo eco en el vacío de la casa.
Cuando fue a abrir, no encontró a nadie en la entrada principal. Salió bajo la lluvia, pero no vio a nadie. Estaba a punto de cerrar la puerta, la piel erizada por una sensación extraña, cuando escuchó una voz suave a sus espaldas, una voz que vibraba con una energía que trascendía lo humano. «Buenas noches, Miguel». Se volteó rápidamente y vio a un hombre parado en su sala, como si hubiera estado allí todo el tiempo, materializado de la nada. Era de estatura mediana, con cabello largo y oscuro, barba cuidada y vestía ropa simple, pero limpia, de un material que parecía absorber la luz. Lo más llamativo eran sus ojos, oscuros, profundos, insondables, y llenos de una compasión que Miguel no había visto en mucho tiempo, una compasión cósmica, ancestral. «¿Cómo entró a mi casa?», preguntó Miguel, más sorprendido que asustado, su mente tratando de procesar lo imposible. «La puerta estaba abierta», respondió el hombre con una sonrisa gentil, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de los siglos, al menos para mí. «¿Quién es usted?». «Me llamo Jesús y vengo porque alguien que te ama mucho me pidió que viniera a verte». Miguel sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una verdad oculta que se revelaba. «¿De qué está hablando?». «De tu madre, Miguel. Doña Carmen reza por ti todas las noches. Sus lágrimas y sus oraciones llegaron hasta mí». El extraño se sentó frente a él en la mesa, en el lugar donde doña Carmen solía sentarse durante las cenas familiares, una sincronía que erizó los cabellos de Miguel. Notó que no había rastro de lluvia en su ropa, ni una sola gota en sus sandalias. «¿Eres feliz, Miguel?». La pregunta lo golpeó como un martillazo en el alma, una verdad incuestionable. «No lo sé», respondió con una honestidad brutal que lo sorprendió. Era la primera vez que se permitía reconocerlo. «¿Sabes por qué no lo sabes?». «Porque hice lo que todos me dijeron que era correcto, pero no se siente correcto». Y entonces, sin saber por qué, sin poder detenerse, Miguel comenzó a hablar. Le contó todos los años de tensión, el ultimátum, la decisión agonizante, la partida de doña Carmen, la sensación creciente de que había perdido algo fundamental de sí mismo, no solo en su vida, sino en su propia esencia. Jesús escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, simplemente presente de una manera que Miguel no había experimentado en mucho tiempo, una presencia que llenaba el vacío de la casa con una energía sanadora. «¿Crees que hiciste lo correcto?», preguntó Jesús suavemente, su voz como un bálsamo. «Todo el mundo me dice que sí, pero yo no te pregunto qué dice todo el mundo. Te pregunto qué crees tú en lo más profundo de tu corazón, en ese santuario sagrado que es tu alma». «Creo que abandoné a la persona que más me ama en el mundo para complacer a alguien que solo me ama bajo condiciones». Jesús sonrió tristemente, una expresión de profunda sabiduría y compasión. «Esa es una observación muy sabia. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto? ¿Qué? Que no fue necesario. Que había otra forma de manejar esta situación». «¿Cuál otra forma?». Jesús se inclinó hacia adelante, sus ojos insondables penetrando la esencia de Miguel. «¿Alguna vez te preguntaste por qué Sofía realmente quería que tu madre se fuera? Porque decía que no podíamos tener privacidad», esas eran sus palabras. «Pero, ¿cuál era su verdadero miedo? El miedo de Sofía no era a tu madre, Miguel. Era miedo de no ser suficiente para ti. Era miedo de que nunca la amaras tanto como amas a tu madre». Las palabras golpearon a Miguel como una revelación, un rayo de luz en la oscuridad de su entendimiento. Tu responsabilidad era ser el puente entre las dos mujeres que amas, no el juez que decide entre ellas. Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Jesús extendió su mano. «Dame tu mano». Tan pronto como Jesús la tocó, Miguel sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo, una energía vital que lo reconectaba con algo perdido. «Cierra los ojos». Súbitamente, se encontró transportado. Estaba parado en el porche de la casa de tía Esperanza. Podía ver a su madre adentro, sentada junto a la ventana, tejiendo y llorando silenciosamente. «¿La ves? Sí. Tu madre se está muriendo lentamente de tristeza, Miguel. No por el cambio de casa, sino porque cree que perdió a su hijo para siempre. Mientras tanto, tu madre pasa los días preguntándose qué hizo mal, porque su único hijo ya no la necesita». Miguel vio que su madre había perdido peso. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban más de lo normal, el reflejo físico de un alma herida. Las imágenes se desvanecieron y Miguel abrió los ojos, de vuelta en su comedor,
el sabor de la sopa instantánea aún en su boca, pero su realidad se había transformado. Ahora entiendes el verdadero costo de tu decisión. Miguel estaba llorando, lágrimas de arrepentimiento y una comprensión desgarradora. Sí, pero no sé cómo arreglarlo. ¿Quieres arreglarlo realmente? Más que nada en el mundo. Entonces tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ser completamente honesto. De mirar a los ojos la verdad de tu corazón. Jesús le mostró entonces otra visión. Miguel hablando honestamente con Sofía. Conversaciones difíciles, sinceras. Límites establecidos claramente, pero con amor. Una familia que funcionaba porque todos entendían su lugar, su rol, su propósito. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu matrimonio para salvar tu alma? Porque a veces, la verdadera salvación requiere el coraje de perderlo todo para recuperarlo de una manera más auténtica. Miguel pensó en su madre llorando sola, en las promesas rotas, en la esencia de lo que creía ser. Sí, estoy listo. Estoy listo para pagar el precio. En ese momento, se escuchó el sonido de llaves en la puerta. Sofía había regresado. Miguel se volteó y, cuando regresó su mirada hacia Jesús, había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa, donde la mano del visitante había estado, había una pequeña rosa roja, perfecta, vibrante, su color carmesí pulsando con una energía casi mística, un símbolo de vida y amor que desafiaba la lógica. «Miguel», gritó Sofía desde la entrada. Miguel se levantó, guardando la rosa en su bolsillo, su corazón latiendo con una nueva determinación. «Ya voy, amor. Necesitamos hablar». Sofía entró a la sala con una sonrisa, pero al ver la expresión seria de Miguel, su rostro cambió, la incertidumbre velando sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Miguel respiró profundamente, el aroma de la rosa en su bolsillo infundiéndole valor. «Sofía, cometí un error terrible y necesito arreglarlo». «¿De qué estás hablando?» «De mi madre. No debía haberla echado de la casa. Fue la decisión más cobarde y cruel de mi vida». El rostro de Sofía se endureció inmediatamente, la defensiva activándose. «Miguel, ya hablamos de esto. ¿Fue lo correcto?» «No, no lo fue. Y lo sabes. En el fondo de tu corazón, sabes que lo que hicimos estuvo mal. No vamos a volver a pasar por esto. Mi madre se está enfermando de tristeza. Sofía, se está muriendo porque cree que la abandoné. Tu madre está bien. Está con su hermana». «No está bien», gritó Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por la fuerza de su voz, una fuerza que venía de lo más profundo de su ser, de esa conexión recién recuperada. «Y yo no estoy bien y tú tampoco estás bien, aunque finjas que sí». Sofía retrocedió un paso, impactada por la intensidad. «¿De qué hablas?» «Hablo de que construimos nuestro matrimonio sobre el sufrimiento de una anciana inocente. Hablo de que elegiste destruir una familia en lugar de aprender a ser parte de ella». «Yo no destruí nada. Tu madre nunca me aceptó y tú la aceptaste a ella. ¿Alguna vez trataste realmente de entenderla, de encontrar un punto medio, de tender un puente entre sus mundos?» Sofía se quedó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas, la verdad de las palabras de Miguel golpeándola con una claridad dolorosa. «Sofía, te amo. Te amo con todo mi corazón, pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. No puedo ser el hombre que abandonó a su madre por comodidad». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que mañana voy a traer a mi madre de vuelta a casa. Esta es su casa, donde vivió 30 años, donde cuidó a su esposo hasta que murió, donde me crió, donde reside su alma. Miguel, si haces eso, yo». «¿Qué? ¿Te vas a ir?» Miguel la miró directamente a los ojos, una determinación inquebrantable en su mirada. «Entonces vete, porque prefiero estar solo con mi dignidad intacta que acompañado con mi alma destruida». Sofía comenzó a llorar, un llanto desgarrador, el miedo a perderlo todo, a la verdad de sus propias acciones, abriéndole el pecho. «Ya no me amas. Te amo más de lo que puedes imaginar, pero me amo a mí mismo lo suficiente como para no traicionar mis valores por miedo a perderte. Pero las cosas no van a funcionar con tu madre aquí. Aquí van a funcionar si los tres ponemos de nuestra parte. Van a funcionar si establecemos límites claros, pero respetuosos. Van a funcionar si elegimos el amor sobre el orgullo, la compasión sobre el egoísmo».
Miguel se acercó a Sofía y tomó sus manos, la calidez de su tacto, la honestidad de su mirada, ablandando la coraza que ella había construido. Sofía, puedo ser el esposo que necesitas y el hijo que mi madre merece, pero para eso necesito que tú también cambies, que abras tu corazón a la posibilidad de un amor más grande. ¿Qué quieres de mí? Quiero que le des una verdadera oportunidad a mi madre. Quiero que reconozcas que ella no es tu enemiga, sino una mujer mayor que solo quiere sentirse útil y querida, que anhela la conexión, no el control. Sofía lloraba en silencio, la resistencia cediendo paso a la vulnerabilidad. Tengo miedo, Miguel. ¿Miedo de qué? Miedo de que nunca me ames tanto como la amas a ella. Miguel la abrazó fuerte, acunándola en sus brazos. Sofía, mi amor por mi madre y mi amor por ti son completamente diferentes. Uno no compite con el otro. Mi madre me dio la vida, pero tú eres mi vida, mi compañera, la mujer con la que quiero construir un futuro. Permanecieron abrazados en silencio por varios minutos, el susurro de la lluvia fuera de la ventana, el único sonido en el aire, sellando un nuevo pacto. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía finalmente, su voz apenas audible. Entonces al menos lo habremos intentado con honor y dignidad. Habremos actuado desde el amor, no desde el miedo. Sofía se separó y lo miró a los ojos, una nueva luz de esperanza en su mirada. ¿De verdad crees que podemos hacer que funcione? ¿Con ayuda? Sí, creo que podemos. ¿Qué clase de ayuda? Miguel pensó en Jesús, en sus palabras sabias, en la paz que había sentido en su presencia, en la rosa que aún sentía en su bolsillo. El tipo de ayuda que viene cuando realmente la necesitas, de lugares insospechados. Al día siguiente, Miguel pidió el día libre y manejó hacia el pueblo de Tía Esperanza, una calma inusual en su corazón. Durante el viaje sintió una presencia familiar a su lado, como si Jesús fuera con él, una energía reconfortante que lo guiaba. Encontró a su madre más delgada y frágil de lo que recordaba, pero cuando le explicó que había venido a llevársela a casa, sus ojos se iluminaron como no lo hacían en meses, una chispa de vida que regresaba. ¿Estás seguro, mi hijito? ¿Y Sofía? Sofía está esperándote en casa. Mamá quiere pedirte perdón. Doña Carmen comenzó a llorar, lágrimas de alivio, de esperanza. Yo también quiero pedirle perdón a ella. Cuando llegaron a la casa en Guadalajara, Sofía los esperaba en la puerta. Había preparado la comida favorita de Doña Carmen y había vuelto a colocar algunas de sus fotografías familiares en la sala, un gesto de bienvenida, de reconciliación. El reencuentro fue emotivo. Ambas mujeres lloraron, se pidieron perdón mutuamente, y por primera vez en años, hablaron como seres humanos, como miembros de una familia, en lugar de como enemigas. Doña Carmen, dijo Sofía con voz temblorosa, yo nunca quise lastimarla, solo tenía miedo. Y yo nunca quise hacerte sentir incómoda en tu propia casa, hija. También tenía miedo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron los tres juntos. La conversación fue un poco forzada al principio, las palabras saliendo con timidez, pero gradualmente se volvió más natural, más fluida, como un río que retoma su cauce. Durante las siguientes semanas, establecieron nuevas rutinas y límites. Doña Carmen ayudaba en la cocina, pero respetaba las decisiones de Sofía sobre la decoración y las comidas especiales. Sofía, a su vez, pedía consejo a su suegra sobre recetas tradicionales y la incluía en las decisiones familiares, un acto de integración, de respeto mutuo. Miguel se convertía en el puente que siempre debió haber sido, mediando cuando había desacuerdos y asegurándose de que ambas mujeres se sintieran valoradas y respetadas, el verdadero guardián de la armonía. No todo fue perfecto. Hubo momentos de tensión, malentendidos y pequeñas discusiones, porque la vida real es así, imperfecta y llena de desafíos. Pero la diferencia era que ahora las resolvían con diálogo, con paciencia, con compasión, en lugar de con resentimiento, con la promesa de no dejar que la semilla del odio volviera a germinar. Una noche, mientras Miguel ayudaba a su madre a regar las nuevas plantas que habían sembrado juntas en el jardín, un compromiso entre las preferencias de ambas mujeres, un espacio compartido de belleza y armonía, Doña Carmen le habló suavemente. Mi hijito, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué, mamá? Que recuperé a mi hijo. Durante esos meses, cuando estuve con tu tía, sentía como si hubiera perdido no solo mi casa, sino también mi lugar en tu vida, mi propósito. Nunca perdiste tu lugar, mamá.
Solo perdí el rumbo por un tiempo. ¿Qué te ayudó a encontrarlo otra vez? Miguel sonrió, recordando aquella noche lluviosa y la presencia consoladora que aún sentía de vez en cuando, el aroma sutil de la rosa en su bolsillo. Alguien me recordó que el amor verdadero no divide, multiplica. Y que a veces, el mayor milagro ocurre cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. 6 meses después, la casa de la Colonia Libertad era completamente diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque el jardín ahora tenía una hermosa combinación de plantas tradicionales y modernas, un reflejo de la armonía encontrada, sino porque estaba llena de vida, risa y amor genuino, un amor que había florecido de las cenizas del conflicto. Sofía había aprendido a hacer mole con la receta de doña Carmen, pero le había añadido su toque personal, un toque que incluso su suegra admitía que lo mejoraba, una señal de aceptación y crecimiento. Doña Carmen había aprendido a usar el microondas y veía telenovelas modernas con Sofía por las tardes, compartiendo risas y comentarios, construyendo una nueva conexión. Miguel había recuperado no solo a su madre, sino también a su esposa, un matrimonio fortalecido por la adversidad. Sofía era ahora más cariñosa y segura, porque finalmente entendía que no tenía que competir por el amor de su esposo, que había espacio para todos, para todas las formas de amar. Una tarde, mientras los tres preparaban tamales para la fiesta de cumpleaños de doña Carmen, Miguel sintió una presencia familiar. Se volteó hacia la ventana y por un momento creyó ver a Jesús parado en el jardín, sonriendo y asintiendo con aprobación. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido, desvaneciéndose en el aire, pero en su lugar había una rosa roja perfecta que había florecido de la nada en el rosal que creían que había muerto, su color vibrante, su aroma dulce, un milagro silencioso. «Miren», gritó doña Carmen emocionada. «Mi rosal floreció. Pensé que se había secado para siempre». Miguel sonrió, tocando la rosa en su bolsillo, la misma que Jesús le había dejado aquella noche, la cual nunca se había marchitado, un talismán de su redención. A veces, las cosas que creemos muertas solo necesitan un poco más de amor para florecer otra vez, mamá. Solo necesitan que les demos una segunda oportunidad, que creamos en su capacidad de resurgir. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Miguel reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había estado a punto de perder lo más importante de su vida por seguir consejos que sonaban correctos, pero se sentían equivocados, por ceder al miedo en lugar de a la fe. Había aprendido que el matrimonio no significa abandonar a la familia, sino expandirla, integrarla, hacerla crecer. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios crueles, sino comprensión y paciencia, un acto constante de nutrir el alma de quienes nos rodean. Y había aprendido que a veces, cuando más perdidos nos sentimos, aparece ayuda de donde menos la esperamos, de un plano que trasciende lo material, de una sabiduría ancestral que nos recuerda nuestra verdadera esencia. Se arrodilló junto a su cama, como no lo hacía desde niño, y agradeció por la segunda oportunidad, por una familia reunida, por un extraño visitante que le había recordado el camino a casa, el camino del corazón. En sus oraciones, pidió sabiduría para seguir siendo el puente entre las dos mujeres que amaba y fuerza para nunca volver a traicionar sus valores por miedo. Cuando terminó de orar, sintió una paz profunda que no había experimentado en años, una quietud en el centro de su ser que lo conectaba con lo divino. Sabía que su vida no sería perfecta, ninguna vida lo es, pero sería auténtica, honesta, vivida desde la verdad de su alma. Y en la sala, donde 3 sillas rodeaban una mesa que, una vez más, estaba puesta para una familia completa, una 4ª silla quedaba vacía, como si esperara un visitante que siempre sería bienvenido, pero que tal vez ya no fuera necesario, porque Miguel había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no divide, sino que multiplica, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto cuando el corazón está dispuesto a cambiar. Esta historia nos sumerge en las profundidades de un dilema universal, la elección entre seres queridos. Pero nos revela una verdad ancestral: el amor no es un pastel que se divide, sino una llama que se expande. Miguel tuvo que aprender que el honor no reside en el sacrificio ciego, sino en la capacidad de ser un puente, de sanar heridas y de ver el corazón más allá de las palabras. ¿Alguna vez te has sentido en la encrucijada de Miguel? ¿Has tenido que elegir entre personas importantes en tu vida? ¿O has sacrificado tu propia paz por lo que creías que era lo correcto? Si esta historia tocó tu alma, si resonó con tus propias batallas internas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Dale like a este vídeo si sentiste la tensión, la tristeza y, finalmente, la esperanza en la historia de Miguel.
Tu like es una señal de que estamos conectados por estas verdades profundas. Comenta aquí abajo qué harías tú en el lugar de Miguel en cada una de sus encrucijadas. Tu perspectiva es valiosa y, al compartirla, no solo nos enriqueces a todos, sino que te conectas con el mensaje más profundo de este relato. ¿Cuál fue el momento más impactante para ti? ¿Crees que la intervención de este extraño visitante fue una fuerza mística, un reflejo de su propia conciencia, o un mensaje divino? Quiero leer tus teorías más esotéricas. Suscríbete a este canal para no perderte nuestras próximas historias, relatos que desafiarán tu percepción, tocarán tu corazón y te entregarán claves para navegar los misterios de la vida. Activa la campanita para ser el primero en descubrir contenido que te inspirará a mirar más allá de lo evidente. Y aquí viene la recompensa prometida. Si llegaste hasta aquí, has demostrado ser un buscador de verdades, un alma valiente. Te regalo un mantra ancestral de mi sabiduría personal. Cuando el miedo te ciegue, recuerda que el amor es el puente. Cuando la duda te paralice, busca la verdad en el silencio de tu corazón. Porque en cada encrucijada, tu alma ya conoce el camino. Guarda estas palabras, repítelas cuando te enfrentes a tus propias decisiones imposibles. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje de reconciliación, de amor incondicional y de fe en la capacidad de nuestro espíritu para sanar. Juntos, podemos crear una comunidad que elige el amor, la comprensión y la conexión, incluso en los momentos más oscuros. Porque el verdadero poder no reside en nuestras decisiones, sino en la intención con la que las tomamos.